Y de eso y más vamos a conversar esta noche con el señor Julio Corcuera, ex viceministro del Interior, y también nos acompaña el general Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía. Gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos. Buenas noches. A ver, ¿quiénes están detrás de todo esto? Primero, para entender la dinámica de la criminalidad y lo que está pasando en Trujillo, porque lo que estamos viendo ahora en Lima, extorsiones y esto, Trujillo ya lo vivía hace 20, 30 años por lo menos. Entonces, ¿qué está pasando hoy en esta ciudad, general? Acá lo que están buscando ellos es el control territorial, pero no para el aspecto de buen trabajo, sino para la violencia delincuencial. Recordamos, en donde nace el aspecto de la extorsión es en Trujillo. Ahí empezaron por primera vez a cobrarle, que te digo, cupos a los transportistas de automóviles, de transporte público, y eso se iba extendiendo. Hoy por hoy, lo que ha sucedido ayer, por si acaso a las 10 de la noche, es algo gravísimo, nunca antes visto. Se llama migración el aspecto de la colocación de este explosivo en la casa de este Bolaños. ¿Qué cosa es esto? Son entre 15 y 20 cartuchos de dinamita los que han explotado. Por eso es que ha habido, no obstante la hora que no ha habido en la calle ningún peatón, pero han habido 5 heridos que han sido trasladados a centros de atención médica y son 20 viviendas destruidas. Esto, como yo digo, algo nunca se ha visto y se han encontrado ya panfletos amenazando a este Bolaños, que antes ha sido también integrante de los Pulpos, ha estado internado en la cárcel del Milagro y ha estado colaborando con la policía para informar quiénes son los que integran esta organización criminal. Muy bien. Y esto es lo que está pasando. Señor Corcuera, ¿quiénes están detrás de todo eso? Bien decía el general, se habla de los Pulpos, se habla de los Pepes, se habla de otra organización, La Jauría. A los Pulpos los hemos escuchado, desafortunadamente, en los últimos meses con mayor notoriedad en los medios por adjudicarse extorsiones, secuestros y otra clase de delitos. Pero estas otras dos organizaciones, sobre todo los Pepes, ¿qué se sabe de eso? Sí, Tatiana, es un tema bastante complejo. Los Pulpos de pronto son los más famosos porque son más conocidos, aparecen en noticias. Están en Chile, tienen cuentas de TikTok, tienen seguidores. Y efectivamente, también existen organizaciones como La Jauría, pero hay otras que son menos conocidas y no por ello menos letales. Los Compadres, y ahora ya se ha pasado al olvido, Clavos, Plataneros, Chancheros, hace exactamente 20 años, específicamente el 27 de febrero del año 2005, en el distrito de La Esperanza hubo un ajuste de cuentas, una unión entre los Pulpos, los 80s hoy ya prácticamente extintos, contra otra organización criminal. Lo que vemos ahora tiene mucho de estos matices. Efectivamente, como bien comentaba el general Pérez Rocha, este personaje está sindicado de ser parte de esta organización. Bolaños. Pero las organizaciones criminales no son un puño. No son estructuras cerradas donde todos piensan igual, sino que se unen, se integran, se separan como el mercurio, digamos. Y terminan, quienes son aliados en este momento, mañana terminan siendo rivales. Entonces, en la matanza de La Esperanza que yo mencioné al inicio, Pulpos y 80 actúan de manera conjunta, años después entre ellos se van a matar. Algo de eso va a encontrar usted en este proceso de rivalidades. De acuerdo, pero decía también el ministro del Interior que debido a la presión que está ejerciendo la policía en la zona de Patás, con la detención de algunos cabecillas, estas organizaciones se han trasladado a Trujillo y están buscando recuperar territorio. ¿Esto está pasando realmente? Ocupar territorio quiere decir, hay zonas que solamente me van a pertenecer a mí. Este fulano de los Pepes es sobrino de John, del Pulpo Cabecilla. El que fue excarcelado hace poco. Exacto. Entonces, no, él no. El excarcelado es el que ha sufrido el atentado, Bolaños. La casa de 3 pisos donde han colocado esta serie de cartuchos de dinamita es la casa de Bolaños, que supuestamente es excarcelado y comenzó a colaborar con la policía para dar nombres de todos los que formaban parte de la organización criminal de los Pulpos. Y con la liberación de ese excarcelado, el fundador de los Pulpos, ¿está incrementando la criminalidad? ¿Esta situación la vamos a ver con mayor frecuencia? No solamente en Trujillo, yo como digo, por la experiencia. Una organización criminal dedicada a la extorsión, solamente extorsión,
máximo puede tener 10 integrantes. Uno que es el que dirige, 2 que se encargan de tomar fotografías, de amenazar, 2 con motocicletas que hagan lo que hagan disparos o amenacen de repente o utilicen explosivos. Si nos ponemos a pensar la cantidad de estas operaciones criminales de extorsión, yo calculo, solo en Lima y Callao y en Trujillo, igual, porque es separado, primero está Lima y Callao, segundo está Trujillo, deben haber no menos de 300 organizaciones criminales. Y esto sí, lamentablemente hemos escuchado a la presidenta el 28 de julio. Primer problema, que la policía necesita 70.000 efectivos. Por eso que no hay presencia policial, no hay respuesta y la prevención está desguarnecida. Y lo segundo, que no tenemos medios logísticos. Eso es grave. De eso vamos a hablar también en un instante. Algo positivo que debemos señalar es que la policía ha intervenido a 3 sospechosos de ese atentado, digamos, es algo que ha ocurrido en las últimas horas. Positivo dentro de todo, pero claro, ahora viene todo lo que está detrás, porque a veces nos quedamos solo ahí. A ver, el gobernador regional de La Libertad, el señor César Acuña, habla ahora de estado de sitio. Porque, a ver, Trujillo, así como Patás, están en estado de emergencia hace más de un año y absolutamente nada ha cambiado. Por el contrario, la situación se ha vuelto mucho más violenta. ¿Qué es un estado de sitio? ¿Es oportuno? El artículo 137 de la Constitución regula los regímenes de excepción. Dentro de ellos, el primer acápite está vinculado a los estados de emergencia a los que todos nos hemos acostumbrado. Pero el estado de excepción es eso, es una excepción. Si siempre estamos en estado de excepción, ya no es excepción. De acuerdo. Y la excepción no puede ser regla. El segundo acápite del artículo 137 de la Constitución indica este estado de sitio. La presidenta, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede brindarlo por un máximo de 45 días, sobre los cuales el Congreso tendrá que aprobar una prórroga. Pero acá hay una variable. Si tuviera alguien la certeza de que 45 días la situación va a cambiar, tendría sentido. Ese caso no creo que haya alguien que pueda garantizar eso. Luego, cuando uno ve el articulado, ve claramente en estado de guerra, en estado de invasión, en ciertas características que probablemente no necesariamente se adecúen a la circunstancia. De acuerdo. Permítame, Tatiana, que hay algo que es importante de describir. Todos recordamos, por lo mediático que fue, la acusación de que Pablo Guerrero era extorsionado en Trujillo. Claro. La persona que era acusada de extorsionarlo es un actor criminal ya fallecido, cuyo nombre o cuyo apelativo era el Chato Oré. Este señor Bolaños, del que todos hablamos actualmente, es acusado de haber participado en el asesinato de este Chato Oré. Este sector, como bien indicaba el general, de un sector de esta organización criminal, intenta justiciarlo endilgándole este muerto. Él, el día de hoy, en un podcast cuyo nombre es La Hidra, en el que participa Charlie Becerra, que ha estudiado este tema durante varios años, el mismo Sergio Bolaños llama e indica, ¿no?, que, corroborando además otras informaciones, que este es el tercer atentado que él recibe. En un primer atentado donde le disparan, huye, en el segundo atacan y en ese tercero él va en la mañana, sale y atacan su Desde que ha sido excarcelado. Desde que ha sido excarcelado. Él estuvo excarcelado por este tema del Chato Oré por 4 meses, ha salido y, por usar un término de argot criminal, está pedido por ciertos... O sea, la guerra está declarada Sin duda. En ese punto, y como bien decía también el general, esta situación probablemente va a seguir repitiéndose. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el ministro del Interior en respuesta a la solicitud del señor Acuña para declarar el estado de sitio en Trujillo. Sobre este caso particular, esta solicitud del gobernador del estado de sitio, ¿es algo que van a evaluar, que rechazan? Con relación a la solicitud indicada por el señor gobernador, el Ejecutivo, a través de las autoridades correspondientes, va a realizar la evaluación. A ver, general, ¿en qué casos no? Definitivamente. A ver, explíquenos en qué casos puede comenzar, declararse. El artículo 137, el numeral 2 es claro. El estado de sitio solamente por 3 motivos se pueden declarar. Primero, por invasión. Segundo, por guerra exterior. Y tercero, por guerra civil o algo inminente. Pregunta simple. Lo que sucede en Trujillo no es ninguna de esas figuras. O sea, no necesita ni evaluarlo. Eso está fuera de todo concepto teórico. No hay manera que una disputa, una guerra, digamos, entre organizaciones criminales sea concebida como una guerra civil. No puede. La guerra, como su nombre lo dice, cuando hay 2 facciones de países
está lo que está pasando en Santa Rosa, suponiendo Ya, eso es... de que ahí digan, oiga, Colombia va a tomar y empieza ahí una... Eso sí, estado de sitio. Pero esto de acá que está pasando en Trujillo es imposible por la teoría y lo que dice la Constitución. No necesita ni siquiera evaluarlo. El señor Acuña, digamos, lleva más de 100 días de licencia y todo, no está mucho en el cargo, pero el ministro Malaver, o sea, acoge la propuesta y por lo menos dice vamos a evaluarla sin siquiera de inmediato decir, a ver, esto no configura, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Vamos a recordar también lo que dijo hace algunos meses el jefe de gabinete, este mismo gobierno, sobre esta misma solicitud, porque ya el señor Acuña antes también había hablado de estado de sitio. ¿Qué piensa el gobierno? Escúchalo. Los estados de emergencia se aplican cuando el orden interno es afectado y es lo que se ha dispuesto permanentemente en este gobierno. El estado de sitio ocurre cuando existen, por un lado, invasión externa, guerra exterior, guerra civil o, en su caso, peligro inminente de que esto ocurra. La Constitución se ha referido a casos de la defensa nacional. Esto no corresponde. Los hechos que hemos visto, por más lamentables y execrables, no corresponden al estado de sitio. La Constitución prevé que el estado de sitio solo es para casos de defensa nacional y en casos de guerra exterior, que no es el caso. Bueno, en aquella oportunidad el señor Arana hablaba de el asesinato de 13 trabajadores mineros en la zona de Patasi. Decía, esto no configura como para plantear un estado de sitio. Coincide también en que hoy las circunstancias y lo que está viviendo Trujillo tampoco se enmarca en ese concepto. Este debate no es nuevo en el mundo en principio. En los años 80, en un contexto donde había actos de extrema violencia en las batallas de la Cosa Nostra entre el sector de Toto Riina y Tomás Bucheta, implicó detonaciones, coches bombas, modelos que usaba la ETA, pero en Palermo, en Sicilia, exactamente. Ajá. Un general victorioso como Dalla Chiesa es enviado para poner orden y él no llega a cumplir 100 días porque la Cosa Nostra lo asesina nada menos que en Palermo. Es decir, para tener una idea de lo que pasaba, es como si tuviéramos un general victorioso entre nosotros que lo mandamos a combatir específicamente como una especie de autoridad especial y el crimen lo asesina. El debate en ese tiempo, Tatiana, los televidentes, era ¿esto es terrorismo como alguna otra práctica o es crimen organizado? En ese momento se decantó por la definición de crimen organizado. Años después, en el 99, tenemos la redacción de la Convención de Palermo, que es la base de esto. ¿Por qué? Porque se entiende que por una serie de circunstancias y unas herramientas, digamos, de investigación especial pueden desarticular esta organización, este tipo de organizaciones criminales, que no tienen un fin ideológico, que tienen un fin estructural, que no quieren cambiar el pensamiento de la gente necesariamente, pero que lo que buscan es lucrar, hacer daño y tener control, y en este caso, por supuesto, en un acto de confrontación hay civiles, hay personas que ven afectada su tranquilidad y hay delincuentes que se favorecen del miedo, porque en este contexto de miedo la extorsión puede fructificar aún más. Sí, sin duda, sin duda. La gente está aterrada en Trujillo por lo que está pasando. Pero yo quiero pensar que este debate de si eso no es un debate que en el mundo se ha venido dando. Y ha tenido, claro. no es ajeno al... El gobierno lo ha zanjado hace unos meses. Confiemos en que sigan manteniendo la misma postura.